Pero yo creo que el dolor está hecho para eso, para encontrar esta como resiliencia y crecimiento y aprendizaje desde estas experiencias. ¿Cómo se ve una mujer estando en crisis? Todos podemos tener experiencias, crisis, pérdidas, diagnósticos, estamos todos expuestos a eso, pero uno decide de qué manera tú tiñes esas experiencias. Cuéntame qué es el arte terapia. La creatividad nos hace muy bien, Cata, nos hace sentir muy bien, libera un torrente de neurotransmisores y hormonas del bienestar maravilloso, que es insospechado. Hoy en tu camino, ¿cuál es tu razón de ser? Sentir esa sensación que yo te decía al servicio, que yo pongo al servicio esta conexión, es una expansión de amor profundo. Cuando estamos en crisis, muchas veces creemos que algo está mal en nosotras, que estamos perdidas, confundidas o que ya no somos quien éramos antes. Crecimos aprendiendo a seguir, a cumplir, a adaptarnos, pero nadie nos enseñó a detenernos y preguntarnos qué nos está queriendo decir esta crisis. Porque a veces no estamos rotas, en realidad estamos desconectadas de nosotras mismas, de lo que sentimos, de nuestra intuición y de nuestro cuerpo. Desde ahí nace esta conversación en La Razón de Ser podcast, donde hoy me acompaña María de los Ángeles Manríquez, más conocida como Polly, terapeuta, artista y creadora de Habitarte Mujer, un espacio donde el arte y la conciencia se usan como herramienta para volver a escucharnos y volver a reencontrarnos con nosotras mismas. En este episodio hablamos de la crisis como un punto de inicio, de esa voz interna que nos critica cuando intentamos algo nuevo y de cómo, a través del cuerpo y la creatividad, podemos volver a habitarnos. Este episodio no busca darte respuestas rápidas, sino acompañarte a entender lo que estás viviendo y dejarte con una pregunta abierta. ¿Y si esta crisis que estás viviendo no viene a romperte, sino que viene a devolverte una parte de ti? Vamos a pasarnos directo a lo que nos convoca y me imagino un poco las personas que están entrando a escuchar esta conversación. Quizás nos vamos a enfocar en mujeres, porque también es lo que tú has venido últimamente, ¿no?, acompañando. Obviamente los hombres bienvenidos también a buscar respuestas. Pero me gustaría enfocarme en esa mujer que a lo mejor está como viviendo una crisis, no sabe qué le pasa, estas típicas crisis existenciales que nos pasan en todas las edades y que ojalá se puedan llevar herramientas, consejos y, bueno, reflexiones. Básicamente de eso se trata. Así que para comenzar, me gustaría como entender un poco la gente cuando llega a ti, ¿cierto? Como en sentimientos de crisis, ¿cómo se ve una mujer estando en crisis? Ay, mira, me gusta tu pregunta, Cata, porque en general las crisis son vistas como algo muy profundo a veces, como una crisis muy profunda, incluso en estados más bien depresivos, que quizás la alarma principal son crisis de pánico o querer aislarte. Pero como todo, yo creo que hay niveles, ¿ya? Han llegado de todos los niveles, en esta profundidad, por decirlo así, ¿ya? Pero principalmente es esa sensación de haber tocado o haber pasado por la noche oscura del alma y querer entrar en el mundo del autoconocimiento. Ese es como el foco principal, ¿ya? Hay algunas que han venido ya en búsqueda de esto y buscan, como yo me dedico más al tema del arte como una herramienta de autoconocimiento, buscan algo distinto. Pero en general son mujeres que, mira, yo creo que nosotros un poquito antes nos empieza la crisis que el género masculino, ¿eh? ¿Ya? Por las cosas y por los roles que nos ha tocado también vivir en la sociedad. Y generalmente ya cuando ya terminaste como esta especie de guión, así como ya saliste del colegio, hay algunos que han estudiado en la universidad, empiezan a trabajar y empiezan una vida un poco más automática, ahí les viene un bajón enorme. Porque te empiezas a desconectar de tu esencia y la esencia empieza a llamar la atención y su primer síntoma es la boleta. Y eso generalmente se ve desde el cuerpo, que está nuestro inconsciente. Y la boleta es el síntoma, un dolor de guata, de cabeza, mareo, taquicardia. Y ahí generalmente las mujeres dicen, algo nos está pasando. Y ahí empezamos a consultar. Cuando mencionaste la noche oscura del alma, palabras simples, ¿a qué te refieres con eso? Me refiero a eso cuando uno se siente como que
que todo lo que tienes hoy en tu vida, prácticamente el 100% no te hace sentido. ¿Ya? Generalmente viene esto de alguna crisis, alguna pérdida, algún diagnóstico. Bueno, generalmente es algo así, ¿ya? Alguna separación que te marca como un quiebre en tu rutina, que te dice, hey, para, observa, ¿ya? Y como que en verdad empezáis como a sentirte como abrumada y que nada tiene sentido y simplemente no hay luz. Por eso se le llama noche oscura del alma, porque en verdad yo siento que no hay luz. Estás en tu lado como más sombrío. Para mí, esa es la antesala de la sanación. ¿No? Pasamos por ahí para empezar a subir y que la luz nos guíe el camino. O sea, en el fondo es tocar un fondo para buscar como ayuda, empezar a pedir ayuda. ¿En qué momento tú crees que uno debería pedir ayuda? Mira, retomando un poco antes de lo del tema de la ayuda, yo creo que el dolor, ya, me cuesta de repente decirlo, pero yo creo que el dolor está hecho para eso, ya, para encontrar esta como resiliencia y crecimiento y aprendizaje desde estas experiencias. Desde ahí, el minuto de pedir ayuda es cuando tú tomas conciencia que estás ahí. ¿Ya? No todos vemos ese camino tampoco, ¿ya? Porque tu alma tampoco está preparada, ¿ya? Pero siempre hay alguien, ¿ya? O aparece alguien con algo, o escuchas un podcast con algo, o ves alguna señal, siempre va a haber. Lo que pasa es que a veces uno está tan nublada, con tantas, en el fondo, estructuras dentro de esta parte muy sombría, que no logras ver nada, ¿ya? Pero ahí Dios es grande y siempre te muestra alguna señal. Claro, quizás también la señal de que no veas nada es una señal. O sea, como cuando uno está como, no sé, no encuentro trabajo, no encuentro lo que quiero hacer y de repente no hay claridad, porque al menos yo lo he experimentado así muchas veces, como ni siquiera me imagino qué va a pasar la semana que viene, porque hay como un humo que te tapa. Entonces quizás ese también es una buena señal, como de decir, a lo mejor estoy en crisis, a lo mejor necesito buscar alguna herramienta, ¿o no? Sí, absolutamente. Y cuando me llegan así, que obviamente yo lo primero que le digo, ya, maravilloso, ya estamos conversando, por algo estamos conversando esto, ya hay una luz de que hay algo que quieres cambiar y transformar. ¿Ya? Y yo generalmente cuando están así, como muy nublada, por donde no se sabe por dónde partir, te lo juro que mi primera recomendación es como, anda al servicio. ¿Tienes a alguien a quien ayudar hoy? No sé, a tu mamá, a tu papá, algún hermano, alguien cercano, algún amigo. Ofrece un café, una buena conversación. Porque cuando estás muy en crisis, estás tan yendo hacia adentro, ¿ya? Y en verdad cuesta ver la luz, en el servicio uno se encuentra. Entonces yo le digo, ya, perfecto. ¿Cómo te fue? Ya, no sé, fui a ayudar a mi mamá al supermercado. Perfecto, ¿cómo te fue? Sí, que me fue increíble, sonrió después, me dio las gracias, ya, vamos viendo la luz. Ya, ahí te vas encontrando, en el servicio te vas encontrando tu propia luz. ¿Ah? Por eso en todos estos estudios últimamente desde la compasión, cuando estás con distrés empático, distrés moral en los trabajos, cuando uno se quema, sobre todo en el área de la salud, ya por lo menos lo que me ha tocado ver a mí, mucho distrés empático por tanta empatía, los últimos estudios demuestran que la compasión es el antídoto de esto, es la solución. Entonces, en el fondo, cuando tú como persona te dedicas al servicio, obviamente con los límites, no te vayas a perder en el servicio, sino veámoslos en el fondo como este entorno que te sirve para ayudarte también, y tú también sirves para ayudar, ahí te vas encontrando. Soy buena para esto, me di cuenta que esto fluye, me hace sentir bien, me voy con la sensación de gratitud. Entonces, como que ahí mismo, cuando no se puede ver nada, siempre mi recomendación inicial es, anda al servicio, el que sea. Dedícate a sonreír hoy día. No, por ejemplo, Claro. Una simple sonrisa a alguien le puedes cambiar el día. Qué bonito, nunca lo había visto así. Y a pesar de que quizás uno inconscientemente puede llegar a dar ese consejo, como, no sé, te gustan los perritos, anda a donde dan adopción a perritos. Es como, en el fondo es como salir un poco de nuestra cabeza y como conectar también con el otro, ¿no? Como poder compartir. Volviendo igual, como conectando con eso, me causa mucha curiosidad todas las personas que se dedican a ayudar.
que están al servicio, ya sean terapeutas, muchas veces fundaciones, ¿no? ¿Cómo se llega ahí? Entonces me gustaría como indagar un poquito en tu historia, que nos compartas lo que quieras compartir con respecto a cómo llegaste a estar hoy en día haciendo esto de habitarte mujer y acompañando a todas las mujeres que estás acompañando. Bueno, a partir de una crisis, de la noche oscura del alma, lo que veníamos conversando. Principalmente, en el fondo, yo creo que hay un tema de, agarrando tu pregunta y terminar el tema del servicio, yo siento que todos estamos al servicio de todos, ¿ya? Y esto es parte de la humanidad compartida, ¿ya? Todos podemos conectar con alguien de alguna manera, ¿ya? Independientemente que sea como del área de la salud que estás trabajando o en alguna fundación, en todas las áreas estás al servicio siempre de alguien. Y esa persona también está al servicio tuyo. Y generalmente nos vinculamos donde estamos con nuestros dones y talentos que a veces nos sale tan natural que no nos damos cuenta y no somos conscientes del servicio que estamos entregando todos los días. Mi propia historia partió por así. Ya yo desde mi crisis profunda, de este guión muy estructurado, salí del colegio, estudié una carrera, sí, no estaba muy convencida tampoco, pero me enamoré estando dentro de la carrera, ya porque estudié fonoaudiología, y encontré una especialidad que era la especialidad en neurología, en adultos, o sea, trastornos, pacientes que tienen trastornos neurológicos que afectan la comunicación. La comunicación, en el fondo, es el gran globo que involucra todo lo que es lenguaje y lo que es habla. Y además vemos los fonoaudiólogos especialistas en neurología adulto, trastornos de la deglución. Pacientes con traqueostomía, porque también tiene tema neurológico ahí. Entonces, lo encontré fascinante porque, tienes que estudiar sí o sí neurología, porque son estructuras que se quedan alteradas, que están muy bien definidas en el hemisferio izquierdo del lenguaje, un lenguaje expresivo, el otro el lenguaje comprensivo, la lectura, la escritura, tiene toda la relación en el habla, pero el habla solamente la coordinación, cosa muy específica. Me fue espectacular todo ese camino, súper bien, me encantó, algo con mucho sentido, Cata. Si tú le decías hacer que alguien vuelva a hablar y buscar otra cosa, incluso algo alternativo para que hable. Un tablero, una comunicación. O sea, nunca la idea es que estuvieran 100% perdido tu habla. Siempre podía haber la posibilidad de cambio. Pero a mí por lo menos, mi crisis profunda profesional, vino de la mano cuando empecé a ser mamá. Ya mi segundo hijo tiene un trastorno genético, entonces yo venía al área de la salud y obviamente entre terapia ocupacional, me empecé también a enfocar harto en eso y paralelamente ya estaba con crisis profesional, pero fíjate que mi crisis profesional no vino del propósito y el sentido de mi profesión. Y esto yo encuentro que es un punto súper importante porque no lo vemos muchas veces. Para mí fue el entorno. ¿Ya? A mí, el 50% para mí, por eso para mí el servicio y todo lo demás tiene mucha relación con el entorno. El entorno siempre está a nuestro favor o en contra de nosotros. ¿Ya? Hay un mito griego, no sé si conoce el mito de Pigmalión. No, cuéntame. Que este artista griego se enamora de su escultura y cobra vida. Ya le pide a Venus y cobra vida. Entonces un par de psicólogos en los años 60 agarraron este mito griego y lo llaman el efecto Pigmalión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tus jefes, tu entorno te fascina, oye, eres seco para esto, lo estás haciendo increíble, y ves que tiene muchas expectativas tuyas, tú cumples esas expectativas automáticamente, porque la gente cree en ti. Perfecto. ¿Ya? Y eso está al nivel negativo, que le llaman golem. ¿Ya? Así me sentí yo. Entonces, entre más así, es como que todo el rato estaba demostrando que esto servía, y se me hizo obviamente como un tema de autoconcepto, autoimagen, en un ambiente bien machistas también. Era como todo más complicado. El servicio público también es todo mucho más adverso. Entonces fue como que el entorno era todo... Y duré mucho porque me dediqué a la docencia, y eso me gustaba muchísimo. Así que ahí entra mi crisis principal, tanto profesional y ya mamá, que ya no sabía mis prioridades cuáles eran, porque en verdad me cambió el mundo, literalmente 100% ser mamá. Y bueno, yo tuve la oportunidad de vivir en Roma. Y además que vengo de papás artistas, entonces siempre me han metido el tema del arte en la cabeza, desde muy chicas a museos y cosas, y desarrollar el arte. En Roma me vestí a historia del arte.
Y ahí me enamoré del arte. Entonces siempre ha sido Increíble. un pero. Y en ese minuto de mi crisis, mi mamá me vio así absolutamente zombie con las terapias de mi segundo hijo. Y me presentó una profesora de ella y encontré la técnica de acuarela. Y fue, pero así, revelación total, porque se me colapsaba el tiempo y espacio. Entonces dije, ya, aquí algo más pasa. Así que fue muy bonito. Y ahí obviamente aproveché el tema de la neurología, le empecé a llevar esto mismo a mis pacientes, claro. Y ahí estudié arte terapia. Igual pienso un poco como lo difícil que es querer dedicarse al arte en un país como este, que es chiquitito, alejado de todo el mundo, que uno crece con que no se puede vivir del arte. No solo en este caso la acuarela, la pintura, la música, o sea, el baile, incluso hasta como el deporte. O sea, hay muchas trabas ahí y es muy loco que tú lo hayas encontrado ya más grande y decir, ¿sabes qué? Pero igual lo puedo implementar en esto otro. Entonces lo encuentro muy bonito. Muchas gracias. Ahora se me viene un poco, yo al menos en lo personal, cuando quiero tomar decisiones o quiero saber hacia dónde va mi vida, me conecto mucho con el cuerpo. Entonces cuando incluso hago ejercicios como me paro en un papelito, si es este proyecto, si es el otro, y yo lo siento y creo que el cuerpo es una de las formas que uno más puede conectar también con esa intuición. Entonces me gustaría entender cómo se sentía tu cuerpo en el momento que estabas en esa crisis. Hoy me encanta el cuerpo, Cata, así que maravillosa. Aquí es como un temazo, de hecho es como demasiado actualizado, porque en verdad, bueno, la mente, lo que tú me hablaste recién, está hecho de puras creencias, ¿ya? Y eso, las creencias no nos damos cuenta, pero las estamos reciclando desde mucho tiempo atrás, ¿ya? Mucho tiempo, sí. Mucho, incluso de otras vidas, si creemos en la reencarnación. Claro. Y estas creencias vienen a teñir nuestro presente. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista, así como hablándolo del término de un cuadro, de un lienzo, como que la experiencia, a ver, todos podemos tener experiencias, ya, algo muy en crisis, pérdidas, diagnósticos, ya, estamos todos expuestos a eso, como medio de aprendizaje. Pero uno decide de qué manera tú tiñes esas experiencias. ¿A qué voy yo con eso? Si tú vas tiñendo de distinta, porque conscientemente yo decido teñirla de estos colores, ya, porque aprendí esto, valoricé esto, observé esto, y ahí vas reforzando toda tu fortaleza interior, como la resiliencia, la tolerancia a la frustración, un montón de cosas que te permite el autoconocimiento a partir de estas crisis, van almacenando estos como colores en el cuerpo. ¿Ya? Y el cuerpo, últimamente ya prácticamente ya dentro de la neurociencia y muchos filósofos hablan de que el cuerpo es el inconsciente. Entonces el inconsciente es este mar y el consciente es una gota de ese mar. Entonces el océano lo tenemos acá. Por eso el cuerpo es tan valioso, porque la información de las emociones está en el cuerpo. El cuerpo sabe mucho antes de que tu corteza cerebral entendió, tiene miedo. El cuerpo ya te lo avisó hace rato. ¿Ya? Lo que pasa es que hay hoy, dentro de esta como rutina, productividad, competencia, un montón de cosas de que nos ha tocado aprender de ella también, nos ha hecho desconectar la mente del cuerpo. Pero en el cuerpo está todo. El cuerpo está jugando siempre a nuestro favor. El cuerpo nunca atenta contra nuestro favor. De hecho, cuando dicen, no, tengo enfermedades autoinmunes, así como prácticamente mis diagnósticos están contra... Es que nadie está, nunca, tu cuerpo va a estar contra ti. Lo que pasa es que ya le pasó la cuenta al cuerpo. ¿Ya? Y ya es como que ya te cuidé tanto que ya no te puedo sostener. Claro. Pero el cuerpo es el inconsciente. Por eso al principio hablábamos que el síntoma es la boleta. Oye, te estoy avisando hace rato. Te duele acá, me duele aquí. Yo me acuerdo que en ese periodo estaba con un dolor acá en el cuello, no podía ni moverlo al lado. ¿Y para qué hablar del bruxismo? O sea, dormía apretadísima, ¿ya? En la espalda baja. ¿Ya? Como yo sé que lo nombro porque sé que son dolores más bien normalizados, pero son dolores que igual influyen muchísimo en tu cuerpo. ¿Ya? Cuando cargas con mucha información, muchas preocupaciones, que en el fondo estáis siempre en cortisol muy alto y ni siquiera descansas. O sea, que por eso lo menciono y lo pongo en la mesa, porque muchas veces lo obviamos. Es como, tengo dolor de cabeza todos los días. No es normal tener dolor de cabeza todos los días.
Lo mismo con el dolor de espalda. Claro, no sé que fuiste al gimnasio y te duele, ok, pero hay un punto donde las personas no hacen nada y los dolores están. Dolores de brazo. Entonces, por eso lo ponía en la mesa como modo que si el que está escuchando dice, bueno. Y tendemos a normalizarlo. Uh-huh. Por ejemplo, yo cuando siempre hago las entrevistas, la primera parte que, bueno, yo le digo la anamnesia, yo vengo del área de la salud, Uh-huh. pero hace una entrevista y ella, ¿cómo duermes? No, duermo súper bien. ¿Cómo despiertas? Porque yo sé lo que quiero encontrar. ¿Cómo despiertas? Pucha, igual trato de abrir, tomo desayuno y como que me duele acá, como que siento que todo esto está contracturado y a veces me da calambre en los gemelos. O sea, pero sigue durmiendo bien entonces. No duermo bien. ¿Te das cuenta? Entonces como que, claro, quizás no tomas pastillas ni nada, pero no estás durmiendo bien. Claro. ¿Sí? Entonces lo hemos normalizado un montón. No sé por qué, pero lo hemos normalizado. También hemos normalizado y volviendo un poco al tema de las creencias, como salir de la escuela, estudiar algo, y muchas veces estudiamos algo porque nuestros papás nos dijeron, estudia esto. Bueno, pagaron la universidad, entonces, ok, hay que estudiar, ¿no? Es como, estamos siempre en ese deber ser, en ese también en el qué dirán, porque si a lo mejor a tus 20 años estás estudiando ingeniería y en verdad te encanta la música, es una decisión súper difícil como desviarte de un camino a otro, porque son como casi que en esta sociedad lo vemos como polos totalmente opuestos. Entonces, no sé cómo ves tú en ese sentido, cómo podemos sacarnos esas creencias un poquito y quizá empezar a conectar más con esa esencia que mencionabas al principio. Mira, Cata, tú me acabas de hablar uno de como mis talones de Aquiles, ¿ya? Porque vengo de ahí, po. Ya vengo de haber hecho ese camino del deber ser. Mi herida, lógicamente, se puede ver, es la de la perfecta. También fui deportista de alto rendimiento, estándar, o sea, entrenaba para un 10, para que los otros me pusieran una medalla de oro. Claro. ¿Ya? Porque a mí los jueces, yo hacía nado sincronizado, entonces nadie discute el que llega a natación y llega primero, o el atleta que llegó primero. Listo. Incluso ahora en fútbol está el VAR, pero el nado sincronizado es un deporte altamente subjetivo. Entonces siempre estás entrenando sabiendo que prácticamente las notas, aunque quieran mucho estandarizar, depende de otro ser humano. Claro. Que no entrenó contigo, que no te vio, solamente vio ese resultado. Es bien fuerte, ¿eh? La verdad que es como viene el estándar, es todo el rato así. Y parar de ese guión de estar creando desde afuera. ¿Ya? Así como yo siempre tengo el símbolo desde como ¿desde dónde estoy creando? ¿Desde que yo me pongo la medalla o que las otras personas me están poniendo la medalla? ¿Ya? Salir de ese guión para mí fue tremendo. Entonces imagínate que yo vengo de ese como guión, súper estable. Después como fonoaudióloga me iba súper bien, trabajaba en lo público, privado, profesora. Y yo así como, ya, ¿qué más? Y sigo, 3 hijos, casada, casa, ya, todo es como, ¿qué más? Nada me hacía sentido, pero que yo seguía desde afuera, desde lo que yo creía desde niña, que estaba haciendo lo mejor, porque eso me habían dicho que era el camino del éxito o la felicidad. ¿Ya? Entiendo que no es que le quiera echar la culpa a mis papás, ni mucho menos, y cada uno tiene su propia teñida de cuento. Entonces ellos quizás eso para ellos en ese minuto, porque yo sé que ahora no lo opinan, pero en ese minuto, quizás desde el miedo, desde la incertidumbre, me dijeron sigue ese camino porque es el mejor. Y obviamente vivir esta crisis te hace un cortocircuito enorme, porque la mente lo puede entender. Yo soy feliz acá, tengo la oportunidad de hacerlo, pasé por el síndrome del impostor un montón, hasta el día de hoy estoy en terapia, porque primero es mirarse, después aceptarse, después ver lo que genero y después accionar. Voy a la acción. Creo esto, creo un Habitarte Mujer, voy y hago talleres, la gente me está escuchando, es creérselo, y es todo desde un inconsciente que creía otro guión. Entonces es un cortocircuito constante de las creencias que te limitaron por mucho tiempo a transformarlos a creencias totalmente expansivas. Y el choque principal de eso, para mi gusto y desde mi propia vereda, es la culpa, Cata. Es la culpa. Y es algo muy inventado, no es una emoción innata de nuestro ser humano, algo muy inventado por la sociedad, me imagino desde los egipcios. Y que nos ha hecho quitarnos nuestro poder creador.
y ceder siempre constantemente al otro. La culpa es manipulación, manipulación es culpa, ¿ya? Y su opuesto, para mí, es el amor. Entonces, navegar esas dos cosas hoy me ha ayudado mucho para crear esta narrativa. ¿Desde dónde estoy creando? ¿Desde el qué dirán, el qué debo hacer? ¿O mi fuente es el amor, la expansión? Estoy todos los días. Ya esto es un encuentro diario con la mente. Y entender desde dónde estás criando tu propia mente. Porque en verdad es una creencia, por lo menos en mi caso, 43 años que vengo con las mismas creencias. O sea, que me lograron hacer programas muy profundos en mi ser, inconscientemente, que las llevo en el cuerpo. Igual, bueno, yo sé que sigues en ese camino, ¿no? Como recorriéndolo y que no todos los días va a ser... Es una elección, lo que decías tú. Todos los días elegir vivir desde el amor, desde la expansión, ya sea en lo profesional, en lo personal. Pero tú, bueno, acompañas también a mujeres en estos procesos y si pudiéramos describir qué se siente cuando una mujer empieza a conectar con ella. Ay, mira, bueno, yo empecé, esto partió por mí al final, fue mi propia experiencia. Exacto. Ya, yo siempre, no es que no tenga algo contra el camino tradicional de la salud mental, ya, psiquiatría, psicología, pero siendo muy honesta, nunca he ido al psicólogo y nunca he ido al psiquiatra, ya. Pero no porque no lo diga, ya yo tengo a mis hijos chicos con psicólogo y con psiquiatra, así que no es que no lo haga. En el fondo, a mí siempre me ha gustado lo que es más alternativo y holístico, porque a mí, ahora que yo he entendido un poco más, a mí me gusta mucho la psicología transpersonal, porque me siento parte de un todo, ¿ya? Porque como yo te decía, a mí me influye mucho el 50% del entorno, no me puedo hacer como, no me importa lo que dicen, mentira. A mí, en mi caso, por lo menos, para mí es mentira. Yo creo que para muchos es mentira también. Entonces, una mirada, un gesto, ya dentro del lenguaje, el 75% es no verbal, ¿ya? Y yo con mi superpoder de sensibilidad, viste que el lenguaje crea realidad, mi superpoder de la sensibilidad, agarro todas esas cosas muy sutiles. Entonces, siempre me ha llamado mucho la atención lo transpersonal. Y desde muy chica yo he hecho terapia, pero tenía muy oculto, Gaya. Sí. Fue el que dirán, me da miedo, que me juzguen, que me critiquen, pero todo lo que es biomagnetismo, registro acáchico, constelaciones familiares, no sé, yo creo que desde que salí del colegio, seguro, y ya cuando ya tenía mis lucas después que salí de la universidad, de ahí no paré nunca más. ¿Por qué en fondo empecé a ver esto? Ya, porque esto me hace a mí mucho sentido, ¿ya? Y cuando ya encontré que a mí me hizo mucho sentido y logré en el fondo encarnarlo, no estoy diciendo que estoy ok allá. De hecho, estoy en el camino así como al nivel 1. Claro. Pero cuando tú encuentras, es lo mismo que el camino del héroe. Los 22 arcanos del tarot. El último es el mundo. Y que lo único que quieres es compartir esa medicina que a ti tanto bien te hace. Ya. Eso es lo que encontré hace unos 4 años atrás. Dije, y cuando ya tuve mi tema ya más profundo en estudiar formalmente arteterapia y todo lo demás, fue como yo me quiero dedicar esto toda mi vida. O sea, no me quiero jubilar. Esa es la verdad. Me encanta. Entonces, que llegue alguien, imagínate, que pone su confianza en mí, con mi propio arte, y que confíe en mi arte, para mí es como la gloria. Exacto. Independientemente que puede estar el ego involucrado ahí, pero sentir esa sensación que yo te decía al servicio, que yo pongo al servicio esta conexión, es una expansión de amor profundo, absolutamente. Es impagable al final. Es impagable, absolutamente. A mí, bueno, yo asistí a uno de tus talleres hace poquito y me llamó mucho la atención la diferencia de edades que habían. Éramos todas mujeres. O sea, de hecho, había una chica como de 15 años, creo, si no me equivoco. Bueno, veinteañeras, treintonas, cuarentonas. Y había, hasta tu mamá estaba ahí también y fue como, wow, qué bonito. O sea, fue súper lindo el encuentro. Y me di cuenta de que había algo en común. Y es que todas estábamos buscando algo. Ahora, si te pregunto a ti, ¿qué es eso que estábamos buscando? Mira, en todos los grupos humanos que nos juntamos, yo decía antes voluntariamente, pero yo creo que ahora también involuntariamente. Ya todo es causalidad, no casualidad. Generalmente en estos grupos humanos, así, ya, energéticamente hablando, ya hay un inconsciente personal
este inconsciente, este océano personal que cada uno tiene, pero también hay un inconsciente colectivo, ¿ya? Ahí había claramente una motivación, porque todos sabían en el fondo, bueno, hay un porcentaje que no tiene idea que va porque va invitada, va por la amiga de la amiga, claro. pero en general todos saben más o menos de qué se trata. Y ya eso es un punto en común. Entonces, generalmente lo que buscan en estos talleres, que es Arte y After, que es una vez al mes, en estos talleres yo siento que lo que más buscan es esa conexión con la liviandad que produce la creatividad. La creatividad en general, porque si tú te diste cuenta, no es que yo enseñe una técnica de arte, simplemente es, tú eres el canal y que y tu arte habla de ti, ¿ya? Y tú haces la propia narrativa. ¿Por qué tú haces la propia narrativa? Porque tu alma hoy está preparada para ver eso. Claro. Y yo como guía, en el fondo, voy viendo desde tu narrativa qué cosas vas viendo y quizás veo un poquito más y te lo voy mostrando. Pero algo muy sutil, ¿ya? Porque en el fondo lo que tiene el arte es que es muy amoroso para hablar. Porque tú haces tu propia narrativa. Y eso es porque tu propia alma es el que está en el fondo preparada para ver eso, sentir eso y escuchar eso hoy. La creatividad, que es esta vuelta en el fondo que le doy al arte terapia en general, ¿eh? Porque de repente el arte, la palabra terapia también aleja, me ha pasado. Por eso de hecho le llamo a esos tipos de talleres más masivos arte y after, como para sacarle el terapia por un tema de creencia solamente. ¿No? Yo no voy a ir a terapiar un jueves en la noche, qué lata. ¿Sí? Pero, y eso abre otra ventana porque se siente muy bien. ¿Por qué se siente muy bien? Porque te conectas con tu propia creatividad, ¿ya? Tú elegiste tu paleta de colores, todos tenían los mismos colores, pero cada uno eligió los colores, hiciste el dibujo, perfecto. ¿Y qué te hace la creatividad? Te abre un canal de recibir información. Y esto pasa no solo con el arte, propiamente tal como este lienzo blanco que te entregué, sino haciendo un Excel, yendo al supermercado, ya criando un hijo, siendo jefe, liderando. Es todo lo que llamamos creatividad. Abre un canal de recibir información. Porque es como, no, pero estás haciendo un Excel, por ejemplo, para no ponerlo tan encasillado como pintar. Claro. Estás haciendo un Excel y dices, no, pero mejor estos indicadores los voy a poner en A, no en B. Ya. ¿Qué estáis haciendo ahí? Estáis confiando en la información que te está llegando. Claro. Entonces, ¿qué hace todo esto? ¿Qué hace la creatividad en sí? Es confiar en la información que recibes. Y eso no quiere decir que seamos súper psíquicos, que somos clarividentes, clarisintientes, que sí lo somos. Pero si te das cuenta, estás confiando en tu intuición. Sé que sé. Sé que sé. Listo. Mejor lo voy a dejar acá. Claro, lo más probable es que tomes esas decisiones porque tienes un conjunto de referencias y un conjunto de prioridades de tu historia. Claro. Pero en el fondo, el canal principal ha sido la creatividad. Y eso es lo que voy a sostener hasta que me jubile, cuando me muera, porque ya les dije que no voy a jubilar. Voy a sostener siempre. La creatividad nos hace muy bien, Cata. Nos hace sentir muy bien. Sí. Libera un torrente de neurotransmisores y hormonas del bienestar maravilloso, que es insospechado. Sobre todo la sensación de logro. Por eso hay que tener tanto ojo con la IA. Uy, ese es otro tema para otro episodio. Ahí lo dejo. Pero... A ver, sí, yo lo experimenté y también pienso en lo bonito que fue estar con más personas, porque obviamente a veces uno no se atreve a convivir con gente que no conoce. También es un desafío para personas que yo soy bien introvertida en muchas cosas, entonces llegar a ir a conocer a otras personas de repente igual me causó un poco nervios, ¿no? Pero ¿cuál es el beneficio que has visto tú en que esto sea con más personas? El beneficio principal es conectarse con la vulnerabilidad. ¿Ya? Y para mí esa es la medicina del mundo. ¿Ya? Pedir ayuda, levantar la bandera blanca y mostrar tu sentimiento, tu sentir. ¿Ya? Yo creo que eso es la conexión principal. Ya nos cuesta. Nos cuesta. A veces por estar bien, a veces porque estamos al cuidado de personas, a veces porque ya estás liderando equipos, a veces porque eres mamá, sostienes una casa.
nos cuesta, los mismos profesores que están a cargo de niños, nos cuesta ser vulnerables, nos cuesta decir, sabes que estoy cansada, sabes que este tema no lo sé, sabes que no sé cómo ayudarte, sabes que tengo esto, siento esto, pero no sé por dónde ir, ¿ya? Y esa vulnerabilidad te conecta inmediatamente, porque la vulnerabilidad es innata del ser humano. Entonces, inmediatamente haces una conexión. Y obviamente, yo trato y cuido mucho de que sea un lugar seguro, ¿ya? Que en el fondo, idealmente no hayan comentarios desde el juicio ni en la crítica, y que lo transversal de eso sea la compasión. Sea en cómo yo empatizo contigo y desde esa empatía, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Entonces, y eso es la autocompasión, si lo vamos al... Entonces, yo creo que lo que más se genera ahí es la conexión con la vulnerabilidad y al espacio seguro. ¿Ya? ¿Se entiende? El espacio seguro. No toda la gente encuentra que es un espacio seguro y no habla. Exacto, sí. Me gustaría como hacer unas conexiones, porque mencionaste un poco que esta, no sé, bueno, una frase de sé que sé. Me gustó mucho y creo que la escuché también en tu taller y fue como, ¡ay, qué linda la sensación de saber que sabes! Es como, la encontré muy bonita y lo quiero conectar con el tema de este viaje del héroe que también mencionaste. Porque en el fondo, lo que te escucho también es decir que si algo malo te pasa en la vida, por ejemplo, o viviste un viaje ya que más literal, ¿no? Del viaje de la vida, algo te pasó y luego encontraste una solución para eso, que por lo general muchas veces son cuando entraste en una crisis, en depresión o cosas así, encontraste una herramienta que te sirvió y luego ahí la quieres compartir y eso es como casi que fuese como el ciclo de la vida, es como vinimos para eso, para aprender aquello que nos está haciendo bien y luego enseñarlo y estar al servicio. Y desde ahí es como una certeza de decir, esto es lo que quiero hacer, o sea, esto es lo que realmente me puedo dedicar. A lo mejor puede ir completamente distinto a lo que estudiaste, a lo que venía, la vida que te puso, ¿no?, en el camino, pero de repente encontrar ese dolor en ti, verlo como una oportunidad y después tener la certeza de saber que sabes, ¿no?, de que por ahí va el camino y que por ahí puedes como conectar con esa esencia que a lo mejor es la esencia que tenías desde niña, que era esa esencia de quiero ser profesora, quiero ser veterinaria, toda esa inocencia que teníamos, que después con el tiempo se pierde. Entonces, creo que es muy lindo todo lo que estáis contando, esto de conectarlo con el arte, de que que se abre un canal de información, eso es la intuición y eso es lo que en el fondo quiero que la gente se lleve también escuchando esto, es que conecten con esa intuición, conecten con esa voz que dice, es por ahí, es por acá, o sea, estamos en un Excel, es lo mismo, en la vida es la misma, es conectar y confiar y tener certeza. Entonces, me gusta mucho lo que has compartido y me gustaría pasarnos un poco más de lleno a lo que es el arte terapia. Para los que estén obviamente interesados, quizás puedan asistir a un taller tuyo acá en Santiago de Chile, porque acá igual lo escuchan en muchas partes de Latinoamérica. Entonces, me imagino que en toda Latinoamérica hoy en día se está usando el arte como terapia, ¿no? Así que en palabras simples, cuéntame qué es el arte terapia. Mira, en palabras muy simples te voy a partir lo que no es. Perfecto. Pintar mandalas no es arte terapia. Ir a clases de pintura no es arte terapia. Eso te hace bien y te hace sentir bien porque estás conectado al momento presente. ¿Ya? Es hacer un mindfulness. Arte terapia es el trabajo simbólico del arte. ¿Ya? El símbolo es el lenguaje del arte. El símbolo es una representación energética tuya, porque es tu símbolo personal. También hay símbolos colectivos, ¿ya? Como la madre, todos tenemos una madre, ¿ya? Y también, más colectivos, todos tenemos una madre en Chile, que podría ser la Virgen del Carmen en este caso, ¿ya? Entonces son símbolos, son arquetipos. Entonces, el lenguaje del arte terapia no se busca la técnica, se busca encontrar ese símbolo que represente información para ti. Forma, color, palabras, paisajes. Y obviamente todo depende de lo que uno quiere encontrar como guía, es la técnica que utilizas. No todas las técnicas abren las mismas puertas.
Claro. ¿ya? Todo lo que tiene relación con el agua, por ejemplo, la acuarela, y ahora entiendo todo, porque yo siempre he pintado mucha acuarela, es 100% emoción, el agua. El 70% de nuestro cuerpo tiene agua, o sea, se moviliza todo. ¿Y qué es lo que más se moviliza? Que el agua es muy poco el control que puedes tener. Entonces se desvanece el ego. El acuarela te desvanece el ego todo el rato. Por eso colapsas tan rápido el tiempo y espacio. Porque te encuentras con tu verdadera esencia, como desnuda prácticamente, sin tantas capitas. En cambio, hay otras técnicas más cognitivas. ¿Ya? Por ejemplo, que yo te pase una tijera y muchas revistas. Tienes que elegir, tienes que recortar. Obviamente estás conectada igual al inconsciente, ¿ya? Por este medio, por este puente, pero con otro tipo de puertas. ¿Ya? Claro. Entonces uno como guía ve qué puertas quiero abrir hoy y qué material quiero usar. El arte terapia, en el fondo el símbolo, para darle su vuelta grande, el símbolo es el lenguaje del inconsciente, el océano. El 95% de nuestros pensamientos está ahí. ¿Ya? Traumas, complejos, heridas, historias. ¿Ya? Tu historia de esta historia o historias pasadas. ¿Ya? Yo estoy muy convencida en eso. ¿Ya? Por eso los registros acá, chicos, también es una fuente impresionante de autoconocimiento, sobre todo cuando uno está muy estancado con un tema. ¿Ya? Y se vincula estos signos, este símbolo se refleja en tu propio arte. Perfecto. Para eso necesitas pasar por varias etapas. Ya. Primero, en la primera etapa es un mindfulness, una presencia. Ese día lo hicimos en movimiento. Sí. ¿Ya? Entonces ya entre la risa, la diversión, lo colectivo, pero ya dejaste algunos pensamientos de, ¿dónde dejé el auto? Si vieron acá, la comida de acá, perfecto. Ya dejaste los pensamientos porque tenías que hacer esta actividad en movimiento. Entonces un mindfulness más de movimiento, pero que ya te está llevando al presente. Sí. Como puede ser una meditación profunda. Y después venía un gatillante. Yo les mostré algunos videos, algo que en el fondo, en alguna parte de los videos y de estas historias, enganchaba y empataba de tu historia. Y de ahí venía el proceso creativo. ¿Ya? Y eso tiene niveles de profundidad. Si algo quieres hacer uno mucho más profundo, haces meditaciones visualizadas. Entonces, al visualizar, abres tus propias imágenes psíquicas. Y eso es lo que después muestras en el arte. Y el proceso creativo idealmente no dura más de 20 minutos. Ya después le pones mucha mente. ¿No? ¿Se entiende un poco lo que es el arte terapia? Sí. Entonces tiene su técnica y tiene su ciencia detrás. Sí. Total. Sí, de hecho, me hace mucho sentido lo que dices de la acuarela, que como que desvanece el ego, porque, bueno, para contar un poquito mi experiencia y que espero también les sirva a la gente, ¿no? Yo lo primero que me encontré cuando empecé a pintar, primero fue eso, que no tenía el control de la pintura. Y yo decía, pero es que nunca había agarrado una pintura, ¿no? O sea, una acuarela. Entonces, echarle agua y que se desvaneciera tan rápido fue muy incómodo, de verdad. Por eso me hace mucho sentido lo que estás diciendo. Y después comencé como con esta voz interna, que es la que hemos venido hablando, de creencias y todo, de lo estoy haciendo mal, no puedo, en verdad no sirvo para esto, qué feo. O sea, muchas cosas malas, ¿no? Como esa sombra. Y después que a la par había música, entonces empecé a conectar con la música, a mí me encanta el canto también, entonces empecé a cantar y ahí me empecé a dejar llevar. Entonces yo lo vi como la vida misma, o sea, lo vi esos 20 minutos, o bueno, que fueron un poquito más, pero esos minutos fue la vida, fue mi autocrítica, fueron todo mi lado como de autosaboteo, todas estas creencias, y después como, ya, ok, pero confía, cantas, dale, como suelta el control, que es una de las cosas más importantes, soltar el control. Ya después cuando me quedó la pintura dije, bueno, no está bonita, pero cuando tú le diste la lectura a la pintura, me hizo mucho sentido. Y desde ahí hoy claramente lo vi como una herramienta que dije, me puede acompañar esto para toda la vida. O sea, es algo que podría hacer una vez al mes, una vez cada tanto tiempo. No es una necesidad de hacerlo tan deprisa, pero fue muy bonito. Realmente se siente ese viaje. Se siente el viaje, sí. Y te das cuenta que en el fondo, bueno, desde mi... como ya... Una cosa es la técnica, ¿cierto? Entonces aprendí la técnica.
Y esa técnica tú la podría yo haber llevado 100% a mis pacientes que tenía con accidentes cerebrovasculares y demencia, que calzaba perfecto, o a personas que en el fondo no habían sufrido nada. Ya, a mí igual me gusta que me conversen, así que mala onda de mi parte, pero me fui al lado que me conversaran más. Entonces, sí, porque yo al final me di cuenta que yo era más terapeuta de los familiares de mis pacientes. Ah, claro. Sí. Claro. Entonces, igual eso ahí, por eso te digo que al servicio no se ve. ¿Te das cuenta? ¿Para qué voy a mentir? Yo decía, en realidad, los familiares son los que me aman. No sé si tanto el paciente. Exacto. ¿Sabes? Porque en verdad era como, ay, yo espero toda la semana para verla, porque este me da tan buenos consejos. Entonces ahí te empiezas a retroalimentar. Ya, para esto soy buena yo. Entonces, qué loco, sí. Sí, entonces cuando ya te dedicas a esto y lo ves en el fondo, es súper fácil perderte, porque el autoconocimiento te sirve para todo. Porque yo tenía la herramienta. Es como tengo el pincel, pero ¿qué hago con esto? Ya, puedo buscar una línea de autoliderazgo, puedo buscar un libro de meditación y mindfulness y compasión, puedo hacer otro de desarrollo sobre liderazgo, trabajo en equipo, solamente neurociencia y estrés. Es como, se te abre un abanico enorme. Entonces, este último año, porque dentro de esta variedad me sirvió navegar por todos esos temas que te acabo de nombrar, pero también me fui dando sentido que había una base principal de esto, que es lo que hemos estado conversando todo el rato, que es volver a confiar en nosotros. Es como la autoconfianza. Sí. Entonces, esta herramienta, en mi caso, me acomoda mucho porque la encuentro amorosa. Entonces, desde un lado muy compasivo, porque yo cuando encontré la compasión, para mí me cambió la vida, para mí es un antes y un después, porque esa voz crítica que tú me mencionas, vuelvo a caer, pero... Y entrené la compasión, es un curso de entrenamiento todos los días, diariamente, mirar y muy difícil sobre todo ser compasivo con los seres queridos. Y ahí y va y mira y al final empecé como que al final cruzas un umbral y es como que ves todo de color de rosa y en verdad te das cuenta que nos tratamos muy mal. Entonces si estamos todos, todo el rato, criticándonos, todo el rato, obviamente un sistema nervioso no te da para eso, ya no te da, por eso están en cortisol al máximo todo el rato, en estado de alerta. ¿Qué vas a confiar en ti? ¿Qué vas a confiar en ti? Si estás todo el rato puede ser mejor, nunca es suficiente. Entonces es un dolor muy grande y muy sutil. Y creo que esto es muy transversal, no solo en las mujeres. Por supuesto. Por ejemplo, si ahora alguien te está escuchando y dice que reconoce esa voz, reconoce que tiene esa voz autocrítica, ¿qué podríamos hacer? Entrena tu mente. Yo creo que no hay otro camino. Hoy no hay un camino. Da lo mismo cómo, pero encuéntrate con tu mente, encuéntrate con tus pensamientos. Y ahí dentro de eso tú puedes decir, no, esto no me representa. ¿Por qué estoy pensando esto? Oye, estoy todo el rato en la Tercera Guerra Mundial. Porque recordemos que el cerebro está hecho para eso. Está para la sobrevivencia y para mantener tu homeostasis, tu equilibrio corporal. Entonces, está alerta, cuidado ahí, ten cuidado. Ojo, te miraron mal. Porque no es solo cruzar la calle. Fíjate la mirada de tu jefa. Mañana te despiden. Porque ese es el cuento, locura. Ese es el cuento. Y así te fuiste a acostar. Y sobre todo en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque uno ya no tiene energía vital. ¿Ya? Vital, tanto así como Kundalini está cansada y como tu energía vital está cansada. Y en la noche, me imagino que aquí lo que van a escuchar se va a sentir identificada, en la noche la Tercera Guerra Mundial ya llegó. Y te imaginas los peores escenarios. ¿Ya? Porque estás usando, como está todo cansado, estás usando lo más fácil de usar de tu cerebro, que es tu cerebro reptiliano, que solo ve luchar, huir, congelarse, o últimamente se ha visto la complacencia, decir que sí a todo. Y necesitamos energía para usar estructuras más sofisticadas en corteza. Y al otro día, oye, no pasó nada, no, se me olvidó la Tercera Guerra Mundial que me imaginé. Entonces empezaste el día empieza a las 12 de la noche, empezaste el día ya con esto contándote esta historia. Entonces, encontrarse con su mente diaria, para mí, o sea, desde mi vereda, para mí es el mejor consejo que puedo dar. 5 minutos, 6 minutos, empieza a poco, pero anda. ¿Qué está pensando? ¿Qué encarna tu mente diariamente? Eso es lo más valioso, para encontrarse. O sea, eso puede ser muy aterrador. Absolutamente. No, si esto es un camino de valiente. Yo siempre digo, hay que tener valentía y coraje, porque además no hay vuelta atrás. Claro, yo me acuerdo,
a los 22, 23 años, leí el libro El poder de la hora. Ya, perfecto, sí. Como clásico de vivir en el presente y todo. Y ahí hablaba de esta voz interior, esta voz interna y todo. Y resulta que yo no me había dado cuenta que tenía una voz interna hasta que leí eso. Es como que me pasé todo no sé, hasta mis 22, 23 años escuchándola, pero sin darme cuenta, sin ser consciente que realmente la tenía. Y cuando estaba leyendo y dije, fue como tengo esta voz y me aterré, me dio pánico porque no paraba de escucharla. Me iba a acostar, no podía dormir, de hecho entré en crisis de pánico, entonces fue súper como, fue lo opuesto, ¿no? El libro se suponía que me iba a ayudar y en verdad me ayudó mucho. Sí, te ayudó, ¿verdad? Me ayudó mucho, pero no lo seguí leyendo. Ya. Lo dejé. Porque empecé a escuchar esta voz y fue súper aterradora. Entonces, obviamente, después con el tiempo, que esto parte de un consejo, ¿no? Es la meditación, que no necesariamente estar 1 hora en silencio, es esto, lo que dices tú, 5 minutos antes de dormir, apaga la tele, apaga el celular y escúchate. Claro. Y ahí yo creo que uno se da cuenta cómo está funcionando. ¿Cómo nos estamos hablando? ¿Cómo nos estamos hablando? Y sobre todo también el hecho de ver televisión, ver noticias, ver todo lo que consumimos, ya sea incluso la comida, bueno, todo en general, todo eso también nos afecta en eso. Entonces, ese miedo colectivo que hay, y me atrevo a decir que acá en Chile también existe ese miedo colectivo, cuando tú estás fuera de ese miedo te das cuenta que no hay tanto peligro fuera. Es difícil, o sea, entiendo que ocurren cosas malas, pero cuando uno está como más en paz con uno, puede vivir un poquito más tranquilo. Sí, no, absolutamente. Fíjate que hablando de la voz interior, hay un estudio, de esto lo leí el año pasado, que decía que el cerebro no distingue qué es tu voz. Él cree que otra persona te está hablando. Un tercero. Wow. Entonces, más tremendo, po. Tremendo. Porque te vuelve a sentir pequeño. Entonces, uno de los grandes dolores que yo veo hoy es que no nos sentimos merecedores. Po. Si estás todo el rato hablándote mal. Sí. Nunca estás haciendo nada perfecto. Entonces, esos deseos, esa materialización que quiero ver en mi vida, yo no me siento merecedora de eso. Y lo de las noticias y todo, en el fondo, claro, si tú hoy, yo no estoy diciendo que sea el Grinch, que no estoy, pero para mí, por lo menos, ver hoy noticias es meditar negativo, es meditar miedo, es meditar rabia, es meditar frustración. Y una de las cosas cuando tú empiezas a meditar, ¿ya? Que en el fondo la meditación es familiarizarse con sus pensamientos. Cuando tú empiezas a meditar y te das cuenta de que incluso fue difícil ver eso y no quería escucharlo ya, pero lo viste, cuidas mucho tu nutrición interior. Entonces, no es solamente la comida, obviamente, que es muy importante, también con quién me estoy juntando. Exacto. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Ya? ¿Cuánto tiempo le destino a eso también? ¿Ya? Música también. Sí, la música. ¿Qué música estoy escuchando? Hoy si hay un estudio del agua, de los cristales, al que le pusieron rock pesado, nunca se formó el cristal de agua. Sí. Pero con Mozart sí se formó el cristal de agua. Entonces, sí, todo influye. Todo influye. Me llama la atención un poco lo que dijiste de la tercera voz, o sea, como de tercera persona. De hecho, algo que yo he visto mucho en las constelaciones familiares, que una vez mi profesor creo que dio como esta reflexión, es que decía, imagínate una niña de 4 años que está jugando a las tacitas, ¿no? Como así, jugando y te está dando tecito. Y ella dice, no seas tonta, no le sirvas agua. Y empieza como ella a decirle a la amiguita, ¿no? A criticar. ¿De dónde aprendió eso ella? O sea, que hablar así, ¿de dónde? Si tiene 4 años, no. La única manera que lo aprendió es porque lo escuchó, probablemente mamá, papá. No queremos culpar a nadie, pero es una forma de decir que también hay esos traumas de infancia que hacen que hoy en día la voz interna que tenemos es por cómo nos criaron. Y por más que tengamos 40, 50, 60 años, seguimos siendo ese niño al cual el papá le decía no eres suficiente, no eres capaz, eres un tonto. Y creo que de ahí, bueno, las constelaciones pueden ser una herramienta también como para poder sacarnos esta mochila. Y sanar un poco en el fondo lo que viene de nuestro propio árbol, ¿no? Absolutamente. Y no tiene sentido el humor el cerebro tampoco. Entonces tú dices, ay, que fui tonta. Soy tonta, quedó grabado porque es una certeza. El cerebro ama las certezas. Claro.
Entonces, el yo soy, por eso es una certeza, donde dice yo soy artista, yo soy hermosa, yo soy linda. Son certezas que le estás entregando constantemente a tu cerebro y a tu sistema nervioso central. Entonces, imagínate decir, hoy que soy tonta, ja, 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 ja. Claro. El sentido del humor, chao, no existe. Entonces, registro, soy tonta. Wow. Es heavy. Bueno, bueno, buenos consejos. Yo creo que estamos dando bien. Como para cerrar un poquito con el tema del arte, veo que trajiste unas pinturitas. A ver si nos quieres contar cómo fue ese viaje para ti con esas pinturas. Ay, yo tengo mis tesoros. A mí me encanta. Yo soy súper nostálgica. Entonces, todavía tengo esa caja debajo de la cama con todos mis recuerdos, mis boletas, mis conciertos, todo. Me encanta. Soy súper nostálgica. Entonces, obviamente, ¿cómo no iba a guardar mis antes y después cuando empecé en mi mundo de la arte terapia? Mira, yo les voy a mostrar, mira, los voy a dejar acá. ¿Ya? Voy a mostrar. Mostrando hacia sí, allá. Aquí. Perfecto. Yo les voy a mostrar. En el diplomado de arte terapia te van pasando distintas, como yo les contaba, distintas temáticas, como también distintas técnicas. ¿Ya? En mi caso, a mí me tocó, yo les diría que el 95% me tocó, mis compañeros eran artistas, habían estudiado... ya porque la facultad que daba el diplomado era la facultad de arte, entonces prácticamente el 95% había estudiado arte, ¿ya? Entonces yo lo explico porque hablando de esta voz interna, para mí fue un temazo, porque imagínate impostora. No, es que el arte terapia te lleva al ¿cómo se llama? Al dibujo infantil, como decía Carl Jung, uno ahí realmente era donde realmente creaba sin juicio ni crítica, ni con qué dirán, si te celebraban... Los palitos que hiciste te los celebraban. Claro. Entonces yo en realidad mostraba esto y yo así como, ya no importa, ellos son artistas. Ya, por eso te digo que también en el fondo estás en el proceso, pero igual estás todo el rato criticándome, independientemente que yo sabía que el foco y el fin era otro. ¿Ya? Porque uno tiende a mirar para el lado. ¿Ya? Por eso es como uno de mis grandes trabajos fue ahí, number one, no compararme con mis compañeros artistas. Y... en el módulo, cuando me tocó el módulo de acuarela, esa profesora yo ya la había tenido como profesora de acuarela. Entonces, yo obviamente sentí que me apreté un poquito más y para mí fue esto un antes y un después, porque al ver con ella me ayudó mucho a interpretar el arte de mi presente, ¿ya? Ahí se ve. Y de mi pasado, si bien tenía las mismas paletas de colores en acuarela, si se dan cuenta, hasta se parecen. Sí. ¿Ya? Y fueron con situaciones distintas y gatillantes totalmente distintos. Entonces, cuando ella me ayudó bien a interpretarlo, vi mi vida entera acá. En estas dos cosas, vi mi vida entera, completa. Me vinieron todo un montón de imágenes, así, creencias, pensamientos, emociones. Me acuerdo que me puse a llorar. Fue impactante. Wow. Entonces, vi las raíces, vi este color de la actividad mental, mucho verde. El verde es de la sanación. Entonces, fue como la tristeza. Entonces en verdad fue una bomba. Y yo, esto los amo, porque yo cuando terminé yo dije, yo me quiero dedicar a la vida. En mi vida, toda mi vida me quiero dedicar a esto. Wow. Porque fue como muy, muy importante, ¿ya? Y en el fondo era una flor. Y la flor acá es un árbol que está mucho más, de hecho tiene un hoyo, ¿ya? Está como ahí herido. Entonces es un árbol mucho más contraído. Y acá fue un árbol absolutamente expansivo, ¿ya? Y ya como más completita, como con los puzzles más armados. Entonces sí, pues si uno lo mira y dice, ¿qué le pasó a esta tipa, no? Pero eso es el arte terapia. Esa es, y en el fondo los quieres y los amas como para mí un tesoro esto. O sea, totalmente. Los cuido, pero muchísimo. Me entrega mucha información. Y lo bonito del arte, que hoy te dice esto, porque tu alma estaba preparada para ver esto. Escuchar y sentir. Ya yo no dejo de lado todo lo que nos entrega la información por todos lados. Pero yo al verlo ahora, de esto te estaba contando, yo decía, ay, qué heavy, porque si lo puedo mirar así, claro, al final si yo lo veo así, venían de lo mismo. Entonces yo ahora lo puedo mirar totalmente distinto. Sí. Quizás la base es la misma, pero me entrega otra información. Este es el lenguaje de los sueños. ¿Ya? Llevo 4 años entrenando esto. Entonces, no te imaginas cómo he estado soñando. Entonces voy anotando también mucho los sueños.
Cuando hicimos el diplomado nos hacían anotar los sueños. Y ahora entiendo, porque ya como estás entrenando la conducta, estás entrenando el mismo idioma de tus sueños, claro. Yo me acuesto y es como, ya, ¿dónde me voy hoy día? Que tengo unos sueños maravillosos, entonces los anoto y los voy anotando. Increíble. Claro que hablan de los sueños. Jung los dice así, y me encanta verlo de esa manera. Dicen que los sueños te está empujando información del inconsciente al consciente. ¿Ya? Entonces yo últimamente he soñado como terremotos, pero no es que voy a hacer algo predictivo, sino porque se me están cayendo varias torres ¿ya? En mi vida, pero siempre la base está. Y yo no entro nunca en pánico, por ejemplo. Sí. Eso yo lo he tenido ya esta semana, tuve varios de esos por el estilo, ¿ya? Igual con el mar y todo. Entonces tú te vas dando cuenta que son símbolos colectivos y tampoco es tan original el inconsciente. No. Y ahí todos tenemos los mismos sueños. ¿Quién no ha soñado con un terremoto? Con un tsunami. O con un tsunami, que el agua y que está toda tu casa llena de agua y eso es pura emoción que anda dando vueltas de un lado para otro. El agua es emoción. Entonces, anoten sus sueños. Tienen mucha información ahí. Bueno, obviamente una cosa es como anotarlo y también después buscar este tipo de herramientas, terapeutas que ven más allá de solamente la mente, el cuerpo. Así que estoy muy feliz de esta conversación. Te quería pedir un favor. Feliz. A mí me encanta el nombre de tu negocio, ¿no? De Habitarte Mujer. Me gustaría que nos ayudes con algún ejercicio práctico, no muy largo, no muy corto, como te nazca. Un ejercicio que nos ayude ahora a poder habitarnos. ¿Ya? ¿A nosotras dos o como consejo? No, a las dos y a los que estén escuchando que lo hagan. Ya, maravilloso. Un ejercicio. Ya, perfecto. Gracias, Cata, me encanta. Ya, Cata, te voy a pedir que empieces a conectar con tu respiración de forma consciente, derechita, intencionada. Y vas a ir sintiendo cómo esta respiración te va llevando al presente. Si hay algún pensamiento que te lleva a otro lugar, tráelo al aquí y a la ahora, de forma amorosa. Pon atención en tu cuerpo. Pon atención en tus órganos. Y pon atención en tu rostro, suavizando las expresiones faciales de entrecejo, mandíbula. Y te invito, y los invito, a esbozar una pequeña sonrisa como un símbolo de amabilidad hacia nosotros mismos. Desde este lugar que hemos invitado a nuestro cuerpo al aquí y a la ahora, vamos a visualizar nuestra abundancia. Vamos a sentir cómo desde la planta a los pies salen raíces profundas, intencionadas, que se conectan con el centro de la tierra. Y esta tierra nos entrega su energía. Entra por nuestra planta de los pies y nos empezamos a convertir en árbol. Tronco, nuestros brazos, manos, son ramas. Igual que el pelo. Comenzamos a sentir el viento. De repente llega un pajarito, mariposas, una familia de pajaritos con sus nidos. Y empiezas a visualizar que estando ahí enraizado, gracias a tus ramas, con hojas o sin hojas, ya están dispuestas al servicio.
y sientes lo abundante que eres. Con cada respiración sientes cómo tu árbol va creciendo, se va expandiendo. Recibe amorosamente la lluvia, el sol, la noche. Y llega un colibrí y te entrega una esfera. Con 2 ramas tomas la esfera y observas ese deseo, esa meta. Que tanto te mueve y moviliza hoy. Observas cómo te sientes y comienzas a convertir esa esfera en una miel. Donde tus ramas toman la miel y que ese deseo, esa materialización, te alimenta a ti y a los otros. Te vas conectando nuevamente a tu respiración consciente. Y sientes que tu estructura te ha ayudado a funcionar, a ser flexible, adaptable. Comienzas a sentir una profunda gratitud. Y lentamente te empiezas a conectar al aquí y a la ahora, con esta sensación de expansión, de dulzura, moviendo tus manos, cabeza. Si se quieren se pueden estirar. Y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Wow. Buenos días. Buenos días y bienvenidos. Viste que ahí utilizamos el arte terapia, porque usamos, si bien no usamos las manos, pero usamos una visualización que nos llevó a otro lugar. ¿Ya? Y tu cuerpo y tu mente lo creyó como real, porque lo vivió, lo sintió. Entonces esas para que quede ese registro, yo en este caso pediría, registra lo que viste. Con un lápiz mina, o un solo lápiz pasta, lo que tú tengas. Puedes escribirlo como lo puedes dibujar. ¿Sabes que me quedo con la esfera? Perfecto. Mantén esa esfera esta semana. Me quedo con el colibrí. Pone colibrí. Me quedo con eso. ¿Ah? O me quedo con la palabra abundancia. Abundancia. Con la miel. Con la miel. ¿Viste? ¿Te quedaste con la miel? Perfecto. Sí. Lo escribes y te quedas con esa miel durante esta semana. Qué bonito. Muchas gracias. Ay, encantada, Cata. No te quiero soltar todavía. No. No, vamos ya casi una hora más y es algo que le pregunto a todos los invitados de acá. Porque si bien me gusta esto de entender cómo somos, ¿no? Cómo nos hemos ido transformando los adultos que somos y la razón también de por qué estamos viviendo esta experiencia humana, espiritual y todo esto ya más simbólico. Pero me gustaría preguntarte a ti directamente, hoy en tu camino, ¿cuál es tu razón de ser? Ay, qué precioso. Aprender de la dualidad. Esa es mi razón de ser hoy. Y elegir el camino al medio. Simple. Simple. Qué lindo. Muchas gracias, Polly. Te pasaste.